El siguiente programa es un espacio contratado. Curiquingue TV no se responsabiliza por las versiones emitidas. El siguiente programa es de clasificación O. Opinión. Amigos y amigas, tenemos la grata participación de Juan Manuel Fuertes, exdiputado de la Democracia Popular por Sucumbíos. Muchas gracias realmente por la oportunidad. Muy buenas noches. Gracias a usted, don Juan Pablo. Un saludo para la audiencia. La persecución política por parte del gobierno nacional a quienes investigan y escudriñan los actos de corrupción. Ha salido el programa Irreverentes que se transmitía en RTU. No podemos olvidar el capítulo respectivo de Alondra Santiago, que fue expulsada del Ecuador en base a un informe que nadie ha visto. La persecución en contra del Diario Expreso por un caso de lavado de activos y defraudación tributaria. A esto hay que sumar el caso de Hernán Higuera, su esposa desvinculada del sector público y su hijo expulsado de la residencia hospitalaria en la que cursaba. Su opinión, su palpitar, su reflexión, su concepto, por favor, le escuchamos detenidamente. Vean, Juan Pablo, para valorar lo que usted señala, es imprescindible tener claridad en torno a qué es la democracia, cuáles son sus virtudes, porque es en función de ello que se puede tener una posición respecto de el autoritarismo, de la corrupción y de otras características insaludables que puede tener un gobernante. Y es que un serio problema que atraviesa la democracia en el mundo es la infravaloración, la subestimación por parte de la ciudadanía que mira con indiferencia el régimen del que se trate, precisamente porque no hay un conocimiento de lo que constituye este sistema de organización social y de gobierno. Y entonces, cuando se violentan determinadas cualidades que son propias de los seres humanos y de la sociedad, poco importa porque la gente no está involucrada en una defensa de aquello que se supone es bueno para la convivencia social. Pero lo cierto es que con todas las deficiencias que son atribuibles, que forman parte de un sistema humano como es la democracia, hasta el momento en el desarrollo de la organización humana, para una buena parte del mundo occidental, no se ha descubierto un sistema mejor que la democracia que vaya en paralelo con proteger esto que se llama la dignidad humana. Y parte de la dignidad humana es la protección a determinadas libertades que nos permiten ser en esencia personas con capacidad de realizarnos como individuos y como parte de la colectividad en un ambiente de respeto, de equidad, de equilibrio. Y entonces, cuando los gobernantes ceden a este impulso instintivo de los seres humanos, que es el abuso del poder, el autoritarismo, nos encontramos frente a una serie de conflictos que tienen que ver con
la violentación, con el quebrantamiento a esas libertades. En un régimen democrático, los medios de comunicación están llamados a ser canales de expresión ciudadana a través de los cuales se hace un seguimiento a la gestión de los gobernantes. Porque no hay ningún gobernante perfecto. Siempre hay el riesgo de la ineptitud, de la falta de transparencia, del autoritarismo. Y en consecuencia, los medios de comunicación ejercen este rol que le resulta fastidioso al gobernante que no tiene convicciones democráticas. Entonces, a partir de este contexto, es evidente que en el momento actual, en el Ecuador, estamos soportando un autoritarismo, un quebrantamiento democrático, porque los medios... Totalitarismo, perdón por la interrupción, totalitarismo. No es si necesariamente totalitarismo, porque en el ámbito de la ciencia política sí suele diferenciarse, por ejemplo, en el marco del sistema de organizaciones políticas, entre lo que es la hegemonía y el totalitarismo. Pero en el caso puntual del ejercicio del gobierno, sí se observa un autoritarismo, es decir, un rebasamiento de las atribuciones, de las facultades o un desconocimiento de las obligaciones que el orden jurídico establece en términos de competencias, de derechos y de obligaciones para los gobernantes. Y vemos que en consecuencia, este rol cuestionador, fiscalizador, que debe efectuar la prensa responsable, libre, independiente, se convierte en un estorbo cuando hay estos propósitos de desbordar la legitimidad en el ejercicio del poder y la legalidad en el respeto al orden jurídico. Y estamos viendo en consecuencia que aquellos medios que desde sus visiones respetables, que a veces pueden tener incluso alguna contaminación ideológica, pero que es parte de las reglas del juego de la democracia, empiezan a ser acosados, empiezan a ser perseguidos, pero reitero, lo lamentable es que por un lado, en efecto, la ciudadanía no tenga claro qué es la democracia y en consecuencia no tenga voluntad para defenderla. Pero al mismo tiempo, y esto es más condenable, don Juan Pablo, que quienes forman parte de las élites del país en sus diversos ámbitos, que ellos sí se supone, conocen perfectamente qué es la democracia y por lo tanto deben valorarla, se quedan mudos. Parece que son ciegos, que no ven las cosas, parece que son sordos, que no escuchan lo que acontece, y de esa manera se convierten en una suerte de compañeros de viaje o tontos útiles del autoritarismo. La política del presidente de la República, de no entender, sobre todo, que los ministros son fusibles ante temas escandalosos de corrupción. Ministros como Luque siguen al frente igualmente ante casos de violación de derechos humanos, como los 4 de las Malvinas. Sigue Lofredo. Hay que agregar también que ante la inseguridad galopante, sigue al frente del Ministerio del Interior John Reinberg. ¿Qué le parece? Lo que refleja esto, más allá de toda esta predisposición autoritaria, grosera, que va en la onda normalmente del desplante por parte del gobierno, es que paralelamente usted no tiene acá una oposición que valga la pena. Porque en la competencia política, el rol de la oposición es la de reducir el capital político del gobernante a partir del cuestionamiento a las ineptitudes, a la corrupción, a la ineficacia, a la ineficiencia, al quebrantamiento del Estado de Derecho. Y normalmente esto que usted señala, el funcionamiento del esquema de los fusibles, que es un modelo a través del cual el capital político personal del gobernante se protege
sacrificando a quienes forman parte de su anillo de carácter político, precisamente se activa cuando la labor de la oposición ante la opinión pública se vuelve eficaz. No solo que le resulta incómoda al gobernante, sino que le compele, le presiona a que tome estas decisiones políticas de activar los fusibles, de provocar que el reproche moral en lo político se manifieste a través del cambio del secretario de Estado, del ministro, precisamente porque la tarea de la oposición, al escudriñar y al revelar lo que acontece desde una posición de legitimidad, impactando en la opinión pública, le obliga al gobernante a replantear su esquema. Pero cuando vemos que hay este desafío en el que el gobernante dice, a mí no me da la gana de escuchar sus críticas, lo que refleja es que la oposición política no tiene el impacto necesario ante la opinión pública. Entonces estamos frente a una deficiencia democrática en la cual la oposición está reducida a una mínima expresión en términos de calidad y de impacto. Y esto da margen para que en consecuencia la cancha política sea fundamentalmente ocupada por el gobierno. Él impone la agenda y en consecuencia este reproche político frente al revelamiento de incorrecciones o de ineptitudes de los funcionarios públicos, de los ministros, pasa por alto. Más allá de alguna crítica, no hay la contundencia necesaria para que el gobernante se vea obligado a hacer la rectificación del caso, que en buena parte desde lo simbólico, para los efectos del reproche político y para enderezar su condición, preservando su capital político, tiene que ver con el cambio de algunos miembros de su gabinete. El caso de Mónica Silva, el gobierno nacional no garantizó el derecho a promover, defender y proteger los derechos humanos. Ella fue objeto de persecución, de criminalización y vigilancia. Se dieron restricciones indebidas. Reinberg dijo lo siguiente: se quitó la vida Mónica Silva. Sin embargo, permanece en el cargo respectivo. Otro ejemplo le doy, sobre todo. Mira, no está claro cómo se produjo, cuáles fueron las causas que determinan el deceso de la señora Silva. Sin embargo, hay algunos elementos que llevan a sospechar que algo raro ocurrió allí. Y lo condenable en relación a la posición del gobierno es este cierre inmediato que públicamente provoca el señor Reinberg, afirmando categóricamente que esto es un suicidio. Bueno, si luego aparecen otras evidencias que ponen en tela de duda la teoría del suicidio, es evidente que lo mínimo que puede existir es un reproche a esta actitud, por decirlo menos, apresurada, pero definitivamente irresponsable del ministro del Interior. Pero realmente ya en términos de cambios concretos, de sanciones de carácter político al menos, no vemos que pasa nada. Y no es la primera ocasión que el señor Reinberg incurre en este tipo de dislates. Incluso más allá de las incoherencias entre lo que afirma en un momento y lo que los hechos demuestran en otro, el solo hecho de que en materia de seguridad, que es el tema que tiene a su cargo el señor Reinberg, todo el tiempo se esté quejando de la gestión de la Fiscalía, de la Administración de Justicia,
y que paralelamente no implemente algo que es lo mínimo que debería esperarse frente a algunas, entre comillas, descoordinaciones que al parecer existen entre la gestión de la policía, la fiscalía y los jueces, es que se activen mesas técnicas a través de las cuales estos desajustes puedan ir superándose. Pero no acontece nada. El señor todos los días vive quejándose de los fiscales y los jueces y no le busca la solución más elemental que está a la mano, que es la de coordinar. Pero frente a todo esto, don Juan Pablo, no encontramos desde la oposición política una condición que desde la crítica a este tipo de dislates, de incoherencias, de justificaciones que rayan en la ingenuidad y la irresponsabilidad, se vea el gobierno obligado a provocar cambios. Esto, una vez más, asociando con lo que hemos señalado con anterioridad, refleja que la democracia en el país está patoja porque en la competencia electoral no hay el contrapeso necesario que determina la necesidad de la contradicción ante la carencia de una oposición política que valga la pena. La compra por parte de Gala Medios en cuanto a Radio Centro y La Posta, los estados financieros de Gala Medios muestran que los términos y condiciones de esas deudas son confidenciales. Por lo tanto, por ende y por consiguiente, se esconde la estructura financiera detrás de la compra por 2.6 millones de dólares norteamericanos. ¿Habría testaferrismo adicionalmente? Le pregunto, sobre todo. Siempre es posible porque no se han esclarecido los hechos. Y esto incluso se vuelve más sospechoso cuando se constata que en los días pasados se aprueba una regulación a través de la cual la Contraloría General del Estado va a rápidamente desaparecer todo lo que concierne a las evidencias de los gastos reservados. Yo no estoy afirmando necesariamente que haya sido plata de los gastos reservados lo que se haya destinado para estos propósitos que usted está haciéndonos acuerdo. Lo único que digo es que, mire, en el entramado de lo que estamos observando, se generan hechos que aparentemente no tienen conexión, pero que hilando sin mucha finura incluso, sí lleva por lo menos a sospechar que de pronto esto obedece a todo un esquema previamente establecido y que está en marcha. Pero nuevamente nos colocamos ante la constatación de la misma deficiencia. Este tipo de situaciones, como las que usted nos recuerda, no pasarían por alto si en el orden político, que es la cancha en la cual de inicio tienen que dirimirse este tipo de situaciones, una oposición política tuviese las características necesarias para actuar responsable y contundentemente. Porque si añadimos a esto la verificación que en el otro ámbito en el que deben constatarse la realidad de los hechos, que es el tema del control gubernamental o de la administración de justicia, repitiendo episodios que los hemos vivido a lo largo de la historia del país, este gobierno se ha preocupado de cooptar, de capturar esos espacios de control. ¿Qué expectativa seria podemos tener en torno a una investigación rigurosa en esos espacios, sobre todo de la administración de justicia, que esclarezca los hechos, que determine los responsables, los partícipes y que asigne las responsabilidades del caso? Entonces, estamos guácharos, don Juan Pablo. Hay una orfandad en términos democráticos para impedir que este tipo de ineptitudes, de irregularidades, de
corruptelas reales o aparentes sean esclarecidas y sean sancionadas. Vamos con el caso Progen. ¿Qué mención le merece que Selec, la empresa pública que demanda a Progen, se sumó al pedido de esa compañía y de Astrovixa para que toda la documentación permanezca bajo reserva? La consecuencia es evidente: la trazabilidad de la ruta del dinero quedará, sobre todo, fuera del escrutinio público. Pero, Juan Pablo, el tema incluso suele ser mucho más complejo de la restricción al público para que acceda a la información. Porque incluso a las partes involucradas, a los denunciados, a los investigados, que al mismo tiempo de ejercer su defensa, eventualmente podrían aportar con información para esclarecer los hechos, se les priva del acceso a lo que suele constar en los expedientes. Pero dejando de lado esta situación, el solo hecho que un tema que tiene una gran relevancia por el contexto en el cual se produce, por el monto del dinero estatal, es decir, de todos los ecuatorianos que allí está en juego, lo mínimo que debería existir es la apertura necesaria como una muestra de vocación democrática acompañada de la transparencia. Pero normalmente estas declaratorias de reserva lo que terminan es siendo una demostración del compromiso con la búsqueda de impedir que prontamente se conozca la verdad, porque luego con el tiempo las preocupaciones se van desvaneciendo, los reproches se van amortiguando y después de años, cuando se descubre algo, ya eso forma parte de la manera como ha manejado la Fiscalía, la Administración de Justicia, sin que exista el seguimiento, la fiscalización, la auditoría que podría realizarse desde diversos ámbitos de la sociedad civil que pueden contribuir en esta búsqueda de la transparencia, compareciendo para hacer una vigilancia de lo que acontece en estos procesos. Vamos con las expresiones vertidas por parte de la periodista Sol Borja. Coincidencia que todos los que cometen delitos sean de oposición. ¿Y qué pasa cuando las sospechas recaen sobre los aliados? A esos ni siquiera se los investiga, ni siquiera cuando existen videos, audios o correos electrónicos. Esto es una constatación de la inexistencia real del Estado de Derecho, porque el Estado de Derecho se sustenta en la existencia de una norma jurídica que es aplicada con independencia de quién se trate, y que cuando existe algún incumplimiento, algún desajuste entre la conducta del ciudadano o del funcionario, el órgano o la autoridad llamada a investigar y a sancionar si se descubre responsabilidad de ciudadanos o de funcionarios, actúe sin ninguna contaminación que conduzca a parcializar su fallo. Claro, para llegar a esa resolución, a esa sentencia, hay todo un procedimiento y se supone que en el orden penal la labor de la Fiscalía, con el acompañamiento de los otros operadores de justicia, es en la búsqueda de esclarecer los hechos,
cuando va descubriendo lo que ha acontecido, va involucrando, va sindicando, va procesando a todos aquellas que, desde la condición que sea, hayan participado en el hecho irregular o delictivo, para que esa investigación efectivamente cumpla con el propósito del Estado de Derecho, en el sentido de que los fallos sean absolutamente objetivos, que no obedezcan a ningún tipo de presión de ninguna especie. Pero cuando vemos que se protege a unos, se persigue a otros indebidamente, es obvio que no estamos frente al Estado de Derecho, porque la norma jurídica no está aplicándose con el carácter general, sino que hay una suerte de discriminación, de dedicatoria para excluir a unos y para incluir a otros de acuerdo a la conveniencia política o personal de quienes tienen capacidad de incidir en los fiscales, en los jueces, que son los encargados, en definitiva, de procesar, de esclarecer y de sancionar. Pero lo lamentable, don Juan Pablo, es que esta es una característica común en nuestros países. No se trata únicamente del actual gobierno. Esto es una condición que atraviesa casi a todos los gobernantes porque no tienen convicciones. Se da este fenómeno acaecido. Le pregunto, perdón por la interrupción, le digo de paso. No le escuché la primera parte, don Juan Pablo. ¿Por qué se da este fenómeno acaecido? Porque hemos hablado en algunas ocasiones de esto, don Juan Pablo. Mire, los seres humanos tenemos genéticamente, biológicamente, por así decirlo, una tendencia a ser autoritarios. Y en el ejercicio del poder, cuando los seres humanos accedemos a espacios de poder, este instinto tiene más posibilidades de desencadenarse. Por eso normalmente los gobernantes son autoritarios. Para contrarrestar esto, usted necesita que, por un lado, el gobernante haya tenido un proceso de formación a través de la cual se pueda tener convicciones democráticas, valorar lo que es la democracia y, en consecuencia, respetar los valores, los principios de la democracia, uno de los cuales esencialmente tiene que ver con la independencia de poderes. La otra condición es que institucionalmente esa democracia en cada país tenga la suficiente fortaleza que impida que estas intencionalidades de los gobernantes puedan concretarse. Pero lamentablemente en países como el nuestro no tenemos ni formación política democrática y consecuentemente no hay convicción democrática de los gobernantes. Es decir, son muy propensos al autoritarismo, no tienen autofrenos desde sus convicciones para no actuar de esa manera, y por otro lado tienen una institucionalidad excesivamente frágil que sucumbe fácilmente ante la búsqueda de ser cooptados, de subordinarse al gobernante de turno. Por eso le decía, tampoco es que esta es una característica exclusiva de Novoa, la hemos visto casi en todos los gobiernos. La salida abrupta de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaín. Así paga el diablo a sus devotos. Tal fue el desgaste de Atamaín. Sumado a esto, la arbitrariedad perpetrada, propinada, desplegada en contra de Unidad Popular, que fue revertida y que fue lo que condujo a su salida. Pero atrevernos a pensar que la nueva mayoría que opera en el Consejo Nacional Electoral es independiente al régimen significa sobre todo una aberración. Y yo coincido con lo que inicialmente usted señala como motivación para que el gobierno haya decidido soltarle la mano a la señora Atamaín de la presidencia del Consejo Nacional Electoral. Yo no creo que la señora Atamaín
esté desalineada del gobierno. Yo coincido que posiblemente este desgaste excesivo al que se vio sometida para tratar de cumplir disposiciones, adoptando resoluciones absolutamente contrarias a la ley, como ocurrió en el caso de la cancelación de la Unidad Popular y de Construye, fuera del término o del plazo expresamente señalado en el Código de la Democracia, parece que le condujo al gobierno a oxigenar la presidencia del Consejo Nacional Electoral, porque cada vez que acontece esto, tomando en cuenta además que en estos casos, en estos dos últimos casos a los que hicimos referencia, la resolución se adopta con el voto dirimente de la señora Tamain. E inmediatamente, entre los ataques que se formularon por esa resolución ilegal, es el recuerdo que un hermano suyo forma parte de la cuota política en una delegación diplomática del Ecuador en Estados Unidos, por ejemplo. Debe provocarle algunas incomodidades al gobierno. Entonces, frente a eso, veo que optaron por quitarle su respaldo para que continúe siendo presidenta del Consejo Nacional Electoral. Pero para mí que no existe, en función de esto, una mayoría que cambie el esquema que ha venido observándose en el Consejo Nacional Electoral, es decir, muy apegado a lo que diga el gobierno, a lo que le interesa al gobierno. Y una prueba de ello, seguramente una de las más claras y categóricas, la veremos cuando decidan sobre esta petición de un sector de ciudadanos que van tras el inicio de un proceso de revocatoria del mandato. Veamos si el Consejo Nacional Electoral da luz verde a esto, porque allí se podrá constatar si en efecto hay una nueva mayoría que al menos guarde cierta distancia con el gobernante, o si por el contrario lo único que se produjo es un aprovechamiento de algunos conflictos internos para hacer un reacomodo nada más de imagen, evitando que continúe el desgaste personal de la señora Tamain, que por rebote también le perjudicaba al gobierno. ¿Se dará dicha revocatoria del mandato si este Consejo Nacional Electoral realmente responde a las consignas de Carondelet? Yo dudo mucho que el Consejo Nacional Electoral dé paso a esto y que el Tribunal Contencioso Electoral, frente a algunas impugnaciones por esa negativa del Consejo Nacional Electoral, se pronuncie a favor del proceso de revocatoria. Lo vemos al presidente de la República que persiste en esa onda de desplante, que incluso aprovecha para hablar más bien de la reelección en una sensación de soberbia. Y eso solo puede ser entendible cuando sabe que ese proceso de revocatoria no va a tener el inicio jurídico que corresponde, porque ya en las urnas es otra cosa. Pero el dique, el muro a través del cual fácilmente puede contrarrestar estas intencionalidades de revocatoria, sin duda la tiene en el Consejo Electoral y en el contencioso electoral. La falta de equipo del gobierno nacional, lo que hace Noboa es privilegiar la confianza a costa de la credibilidad. Prima tanto en Noboa como en Lazo su círculo social empresarial. A esto hay que sumarle el miedo de gente capaz que podría disentir con el gobierno de Noboa, pues la discrepancia no forma parte de la política de este gobierno. ¿Qué le parece? ¿Coincide conmigo? Adicionalmente, le pregunto, don Juan Manuel.
Pero Juan Pablo, esto que usted señala es una característica común entre los gobernantes. El ejercicio del gobierno, o en el ejercicio del gobierno, tiene mucho peso la personalidad del gobernante y el entorno inmediato más que el equipo, o sea, más que los ministros, que el gabinete, tiene muchísima importancia este primer anillo que suele rodear a los presidentes, a los alcaldes, a los prefectos. Claro, frente a eso hay básicamente dos alternativas. Gobernantes que se rodean de personas competentes, con experticia en el manejo de la cosa pública, que tienen personalidad y capacidad para disentir con el criterio del gobernante, y un gobernante también con la personalidad adecuada para que la apertura mental, la madurez emocional, le permita aceptar críticas y sugerencias que vayan en contra de algunas creencias o prejuicios que tenga. La otra alternativa es que se rodee de panas, que más bien se sustenten en lo afectivo, que le digan sí a todo, que incluso le empujen a tomar ciertas decisiones por imprudentes que éstas puedan resultar, pero que le resulten beneficiosas a ese entorno. ¿Qué decisiones? Decisiones en todas las materias, ¿no? Y es normal que usted encuentre que ese entorno inmediato de los gobernantes se dedique a hacer negocios. Entonces, cuando se opta por esta segunda alternativa, usted tiene básicamente presidentes que ejercen su función viviendo en una suerte de burbuja artificial, alejados de lo que realmente suele estar aconteciendo en términos de percepción, de emocionalidad del público. Pero claro, en las reglas de la competencia política, volvemos a lo que decíamos anteriormente, don Juan Pablo, este tipo de mediocridades en el desempeño gubernamental pasan por alto o no tienen el impacto negativo necesario cuando no hay una oposición que valga la pena, porque entonces esto es como que en un equipo de fútbol usted tenga en el otro lado, en un partido de fútbol quiero decir, tenga en el otro lado un equipo que sea tan malo que a pesar que sus defensas no son buenos, los delanteros no le hacen gol ni al arco iris. Un poco eso pasa en la competencia política cuando hay gobernantes mediocres, pero oposiciones que son más mediocres que los gobernantes mediocres. El artículo 20 de la ley aprobada en cuanto al hecho de sancionar el uso ilegal de uniformes e insignias. La Contraloría podrá ordenar la eliminación, destrucción de documentos físicos y digitales clasificados como confidenciales, reservados, secretos o secretísimos, una vez que los procesos, auditorías o exámenes especiales hayan concluido y estén ejecutoriados. ¿Qué le parece? Altamente peligroso. Sin duda, en las estrategias para contrarrestar el delito, posiblemente se necesita herramientas como estas. Y eso justificaría que se tomen este tipo de decisiones. Pero claro, no habría mucho margen a la sospecha si estuviésemos hablando de gobiernos que actúan conforme al Estado de Derecho, que en toda su actuación respetan el ordenamiento jurídico, que no rebasan los límites que le establece la Constitución, la ley, que actúan con ponderación, con equilibrio, que no se muestran soberbios, vanidosos, prepotentes.
Entonces diríamos, sí, esta herramienta de discreción, de reserva, de ocultamiento de información es válido para combatir al crimen, pero además esto no va a ser un instrumento para proteger desafueros, para cubrir de impunidad hechos evidentemente irregulares y hasta delictivos. Pero lamentablemente no estamos frente a ese caso y en consecuencia queda una sensación que es un instrumento que va a utilizarse al arbitrio de lo que convenga y no necesariamente en búsqueda de que desde una estrategia de combate a la criminalidad paralelamente se salvaguarden los principios democráticos y los contenidos de los derechos humanos. Muchas gracias realmente por la oportunidad. Gracias a usted, don Juan Pablo, y a la audiencia. Muchas gracias. Señora, seamos sinceras. ¿Su casa ya está pidiendo un cambio? Es hora de darle ese toque único que solo usted sabe elegir. En Dakota encontrarás todo para la decoración de tu hogar y tu cocina. Vajillas, tazas, hermosas carteras y elegantes relojes. Porque cada detalle habla de ti. Sorprende, decora y enamórate de tu espacio. Dakota, productos para el hogar, donde lo exclusivo tiene nombre. Sansur Importaciones. Calidad, confianza y las mejores marcas en un solo lugar. En Sansur Importaciones te ofrecemos una amplia variedad de productos de marcas reconocidas a nivel mundial, garantizando originalidad, durabilidad y estilo en cada compra. Productos 100% originales. Precios competitivos. Variedad que se adapta a tus necesidades. Atención personalizada. Ya sea que busques tecnología, accesorios o artículos exclusivos, en Sansur Importaciones encuentras lo mejor del mercado. Tu mejor elección en productos de marca. Sansur Importaciones, lo mejor del mundo, más cerca de ti.